Bien, mis amados hermanos, bendecidos del Señor, pero muy buenos días. Recibe un saludo especial de tu servidor y amigo Marco Antonio Álvarez González, quien te invita hoy a un entrenamiento poderoso, a ese curso que le hemos titulado Las realidades del nuevo pacto. Y quiero que me acompañes allá a tu Biblia en Marcos capítulo 14, versículo 24. Dice así la poderosa palabra de Dios: y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. La palabra de Dios ya está bendecida. Padre, te damos gracias. Y con todo nuestro corazón bendecimos tu nombre en este día. Te damos gracias por ese amor de papá, de ese papá lindo, de ese papá bello que gracias al sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario hoy tenemos tú y yo. Y también te damos gracias y te agradecemos por tu palabra, porque tu palabra, además de edificante, es una palabra extraordinaria. Es una palabra que capacita, una palabra que forma, que equipa, pero que también es una palabra que activa en nosotros todas las bendiciones que ya han sido asignadas, sistematizadas y codificadas en cada uno de nosotros. Por eso, con toda humildad, Dios del cielo, nos disponemos a estar sujetos totalmente a la voz del Espíritu Santo y a la capacidad que Él tiene para formar a Cristo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, te lo agradecemos, Señor. Abre nuestro entendimiento. Ilumina nuestro entendimiento, Dios mío, para que la palabra revelada se haga efectiva en nosotros hoy y podamos recibir, Señor, aquello para lo cual tu palabra ha sido enviada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, para empezar en este hermoso día, déjame decirte que para poder entender y para poder conectarnos a la palabra revelada que Dios tiene en este curso, las realidades del nuevo pacto, se hace importante, pero muy importante, que siempre estemos totalmente alineados y seamos congruentes a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, porque es solo así como podemos recibir lo que viene de Él. Escúchame bien, mi amado. Si tú y yo no estamos alineados, si en ti no hay una congruencia, solo vamos a ser címbalos que resuenan, no más. Y esto de la alineación se hace notorio y debe hacerse notorio por una sencilla razón, y es que la vida de Dios ya está viviendo en nosotros. La vida de Cristo ha sido impartida en nosotros y el Espíritu Santo ha hecho habitación en nuestro interior, en nuestra vida. Así que, como es evidente de forma definitiva que una persona que nace de nuevo ahora tiene una nueva vida espiritual, y no solo eso, sino que le es impartida la nueva naturaleza de Cristo, que es lo que se dice la vida Zoe, que has escuchado en clases anteriores. La vida increada, la vida misma de Dios. Eso lo dice la Escritura en Romanos capítulo 8. Pero también tenemos que ser muy sinceros. Debemos entender que hoy en día hay muchas gentes que se han quedado con estructuras mentales y con paradigmas en la mente. Y ellos dicen de que esto no es más que otra religión que salió. Y mientras las personas crean que es una religión, puede creer que por allí y por asistir a ciertos lugares ya son personas que han experimentado el nuevo nacimiento, y esto no es así. Porque allí es donde se cometen la mayoría de los errores en cuanto a lo escritural. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento, al verlo desde el punto de vista de la Escritura, no es más que una gran experiencia espiritual. Y si es una gran experiencia espiritual, pues lógicamente no tiene nada que ver con el lugar físico en el que tú y yo vayamos,
o en el lugar donde tú y yo nos congregamos. Aunque cabe resaltar que definitivamente el lugar donde tú y yo nos alimentemos de la palabra sí va a marcar profundamente nuestra vida. Eso definitivamente debe quedar bien claro. Eso sí, hay que tener mucho, pero mucho cuidado cómo se nos está trazando la palabra en ese lugar. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de doctrinas. ¿Sabes qué es la salvación? No es una doctrina ni depende de doctrinas. La salvación es una experiencia de una vida, de la vida de Cristo impartida en nosotros. Pero la manera como se interprete la palabra sí va a impactar la vida de las personas. Por eso hoy en día muchas personas siguen atadas al legalismo. ¿Sabes qué he descubierto en todo este tiempo, en estos estudios? Que hoy por hoy existen muchas personas, o existimos muchas personas, que aún no hemos o no conocemos nuestra identidad. Y es que muchas personas no conocen quiénes son y no conocen siquiera para qué están aquí en la tierra. Entonces, definitivamente, esa bella canción cristiana que tú y yo cantábamos y que decía algo así como: no importa la iglesia que vaya. ¿Te acuerdas? Yo la canté muchas veces, no sé tú. Bueno, esa canción, en un sentido totalmente de hermanos en Cristo, es de mucha importancia, nos debe importar. ¿Por qué? Porque tenemos y debemos amar a todos, absolutamente a todos los que están en Cristo, sin importar la congregación que vaya. Pero lo que marca aquí una gran diferencia es la enseñanza, el entrenamiento y sobre todo la revelación de la palabra. Eso sí es contundente, eso sí es definitivo. Porque déjame decirte que no toda persona que asiste a una congregación cristiana ha experimentado el nuevo nacimiento. No toda persona que asiste a una congregación, llámese cristiana, adventista, el nombre, el calificativo, ya experimentó el nuevo nacimiento, ya es una nueva criatura. Esto debe quedar bien claro en este día. Por eso es que la vida de Cristo debe manifestar precisamente todo esto allá donde nosotros ya no podemos, donde nuestras habilidades se han terminado, donde nuestras capacidades ya no existen. Allí es donde la vida de Cristo tiene que manifestarse, tiene que expresarse y comenzar a cambiar todos los ambientes, todos los entornos y todas las atmósferas en las cuales tú y yo nos encontramos. Por eso me gusta cuando la Escritura dice, cuando la Escritura habla que debemos gloriarnos en nuestras debilidades. Cuando ya no puedes más, cuando dices, quizás hasta aquí llegué, la palabra te dice, gloríate ahora en esa debilidad, en esas debilidades. Y cuando yo leo esto me pregunto, ¿por qué debemos gloriarnos siendo débiles? ¿Habrá alguna razón? La Biblia lo dice. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero yo pregunto, ¿cómo me ayuda mi debilidad? Vamos mucho más profundo, ¿quieres? Nosotros humanamente, como humanos, estamos limitados, tenemos una limitante. Pero en Cristo ya no hay límites. Alabado sea Dios. Cristo es ilimitado. Y si ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, Gálatas 2:20, en mí tampoco hay limitantes. ¿Te das cuenta? De allí la gran importancia de que tú y yo nos alineemos a la vida de reino, a la vida de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Se da cuenta que es importante la alineación? Yo quiero que por un momento escuchemos una palabra de justicia.
que no es más que una declaración gubernamental que a partir de este día o a partir del día de mañana, cuando te levantes, después de orar y de darle gracias a Dios por el nuevo día, por la vida, por tu familia, etcétera, etcétera, tú te vas a mirar allí al espejo y vas a decir: en Cristo yo soy invencible, en Cristo yo soy totalmente imbatible, y en Cristo yo tengo el triunfo asegurado antes de batallar. Vamos, ¿te atreverías a hacerlo? Mírate en el espejo. Mírate y di: soy todo un campeón. En Cristo yo soy invencible. En Cristo soy totalmente imbatible. Aunque hay algunas personas que tienen un temperamento demasiado fuerte. Incluso hay muchos cristianos que están siendo dominados por su temperamento. Pero la gran noticia en este día es que la vida de Cristo puede y tiene la capacidad para dominar la vida del temperamento. Y la vida de Cristo en ti está por encima, muy por encima, es más, diría que aplasta totalmente ese temperamento tuyo. Así que no te preocupes. Ahora, algo más poderoso, en ti ahora reposa o está algo que se llama la ley de vida y la ley de vida Zoé. Es algo que naturalmente se tiene que ir expresando, se tiene que ir manifestando, se tiene que ir en cierta forma evidenciando o mostrándose en cada uno de nosotros. Y déjame decirte que de ninguna forma es una situación en la cual tenga que ver tu esfuerzo, el esfuerzo tuyo como persona. Pero desgraciadamente tenemos que identificar dónde fue depositada esta ley de vida. Y digo desgraciadamente no porque la identifiquemos, sino porque todavía hay mucho de terrenal en nosotros. Esa es la gran verdad. Y es que nosotros todavía creemos que conocemos a las gentes por lo que son externamente o por su preparación académica o su preparación cultural. Pero déjame decirte que eso es mentira. Porque en el lenguaje del Espíritu, todo esto no tiene nada que ver con la nueva criatura. En el lenguaje del Espíritu, aquí no cabe que tú seas una persona preparada académicamente en el más alto nivel. Es importante, pero en la vida del Espíritu, en el lenguaje del Espíritu, esto no tiene nada que ver con la nueva criatura, con la nueva creación que hay en ti. Porque así es como vamos a poder entender dónde fue que quedó depositada esta ley de vida. Y cuando esto suceda, la ley de vida debe salir, debe emanar, debe manifestarse, evidenciarse de una manera natural en ti. Ahora, una pregunta. Quiero que la meditemos profundamente. ¿Será que alguien que no ha nacido de nuevo tendrá esta ley de vida del Espíritu operando en él? No contestemos apresuradamente. Te la vuelvo a preguntar. ¿Será que alguien que no ha nacido de nuevo tendrá esta ley de vida del Espíritu operando en él? Y te estoy hablando de la ley de la vida Zoé, de la vida increada, ya impartida en nosotros. ¿A través de quién? A través del Cristo impartido y del Espíritu Santo que ya vive en cada uno de los nacidos de nuevo. Vino a habitar, vino a ser morada. Somos templo del Espíritu Santo de Dios. Ojo que dije, en los nacidos de nuevo, en el hombre interior, en el hombre recreado. Esto es bien importante que lo entendamos para que podamos responder la pregunta que hicimos anteriormente. Ahora, una persona que no ha nacido de nuevo no puede de ninguna manera portar esta ley de vida Zoé. No la tiene. Porque
esto solamente se da en personas que somos una nueva creación. En personas que hemos recibido la vida Zoé, la vida increada de Dios, los que hemos sido regenerados. Vamos a verlo de la siguiente manera, a través de un ejemplo. Un animalito puede tener vida, ¿verdad que sí? Pero tiene una vida animal. Pero este animalito tiene codificado al mismo tiempo una ley de esa vida. ¿Estamos de acuerdo, verdad que sí? Ahora, ¿cómo puede usted comprobar que alguien tiene vida? Hay una sola manera: si respira y si esa persona tiene pulso, ¿verdad que sí? Pero aquí la pregunta primordial, importante, es ¿qué es una ley de vida? Y te la vamos a responder. Una ley de vida es una naturaleza, una sustancia que está definida por un gobierno y por una legislación de ese gobierno. Y esta ley de vida es totalmente dependiente a la vida y a su vez es dependiente a una genética de vida y también a unas instrucciones genéticas que son los que nos hacen a cada uno de nosotros diferentes a los demás. ¿Sí ves? Así que es importante este estudio, este entrenamiento. Por ejemplo, ¿cómo sabe usted que un perrito tiene vida? Porque anda corriendo. Está corriendo. Pero asimismo un niño puede correr. Y te pregunto, ¿tiene vida? Sí, los dos. Los dos tienen vida. Pero ¿será que tendrán la misma ley de vida codificada? Interesante, ¿verdad? Y la respuesta es no. Claro que no. ¿Por qué? Porque son de diferentes especies. Y porque tienen una genética diferente y una información o instrucción genética diferente. Por eso son diferentes. Y es precisamente, ahora sí, la genética la que le da al ser una información y le da un diseño que está codificado ¿dónde? En el ADN. Y le da una identidad, ojo, le da información, diseño e identidad al nivel del ADN. Esto es bien importante que lo podamos improntar en nuestra mente. ¿Por qué? Porque en otras palabras, en esa ley de vida que está dentro de esa célula y dentro de ese ADN, ácido desoxirribonucleico, ahora hay un diseño, hay un proyecto, hay un croquis, hay un plan, y este diseño produce una naturaleza, una sustancia, y esta naturaleza, esta sustancia a su vez produce ciertos impulsos genéticos, ciertas tendencias genéticas, y esto no es más que una manifestación derivada de ¿qué? De una información, de una instrucción genética hereditaria en la persona. Pero desgraciadamente somos muy terrenales en muchas cosas hoy en día. Y sobre todo en las malas decisiones que a diario tomamos. Todo el tiempo, todos los días, estamos tomando malas decisiones cuando hemos sido capacitados y preparados por Dios para triunfar a través de esta ley de vida. Por eso es que se hace indispensable que tú y yo identifiquemos esta ley de vida. Que de paso quiero decirte, esta ley de vida no opera, no se expresa, no se manifiesta en nuestra alma, sino en nuestro espíritu humano. ¿Y cuál será la razón por la cual esta ley opera en el espíritu humano y no en el alma? Sencillamente porque el alma es muy inestable. El alma hoy dice sí, voy a obedecer, mañana dice no, ya no voy a obedecer. Al tercer día, voy a obedecer de nuevo, pero al cuarto dice, no, mejor no obedezco. Es muy inestable, es muy insegura, no tiene estabilidad el alma. Y es por eso
que desde el espíritu debemos ir gobernando al alma, y esto se logra a través del entrenamiento y a través de la revelación de la palabra. Esa es la secuencia divina de Dios, y esa es la secuencia que nosotros tenemos que colocar en cada uno de nosotros, mi amado. Esto es muy importante. Por eso es que vamos a tratar de entrar más de lleno, pisar aguas profundas en cuanto a esta ley de vida. ¿Se da cuenta? El alma solamente, ¿qué es? Es un reflejo. Es un reflejo de qué tanto de la vida Zoé va tomando gobierno en el ser, en la persona. El alma es un reflejo. Por eso un hijo de Dios puede ser hiper o mega carnal y aún así seguir siendo hijo de Dios. Sí, pero es mega carnal. Y nunca se le ocurra a usted decir que no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque esta carnalidad lo que está reflejando en él es que la vida Zoé de Dios, aunque ya está activa en él, todavía no ha llegado a gobernar el alma. Por eso es que para muchos hay tanta confusión de que este no es salvo, de que este sí porque aún echa mentiras, de que es chismoso, por eso no es salvo, de que es mundano. Por eso se tiende a juzgar esto, pero no necesario es correcto. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ya tiene la vida Zoé, pero que no ha podido en ellos manifestarse. Entonces, en esta vida Zoé de Dios, esta vida increada, que tiene todos estos impulsos, ya en ella ha sido codificada todas las habilidades y las capacidades que el espíritu humano necesita. A ese espíritu renacido que usted ya porta, ¿sabes cómo le llama Dios a ese espíritu renacido? Le llama el hombre nuevo, el nuevo ser, la nueva creación. Ese es el que es recreado en Cristo y se le llama el hombre interior. Por eso es que Dios, en todo lo que Dios establece, todo lo que es derivado de esa ley de vida, no le está hablando al alma, le está hablando es a ese nuevo ser, a ese componente que es usted en el espíritu. Mira, mi amado, si Dios nos juzgara a nosotros por lo que hace el alma y por lo que hace el cuerpo, ¿cree usted que usted y yo seguiríamos siendo su habitación, su hábitat? Claro que no. Porque usted todavía piensa mal. A usted todavía le gana el temperamento, ese temperamento tan fuerte que usted carga. Entonces, si el hábitat fuera el alma, desde hace rato nuestro Dios nos hubiera dicho: yo mejor me voy, bye. Por eso, a los que no se les ha revelado cómo opera ahora sí el nuevo pacto, de allí este curso, las realidades del nuevo pacto, este tipo de personas a los que no se les ha revelado el nuevo pacto son los que generalmente están todo el tiempo condenando y juzgando a los demás. ¿Y sabes por qué lo hacen? Porque no han avanzado en su alma. Y si no avanzan en su alma, por consiguiente tampoco avanzan en el cuerpo. Y este es el problema que las doctrinas condenadoras, de allí es donde se agarran. Y ellos dicen: el espiritual lo puedes juzgar todo. Mentira, tú no eres espiritual porque tú no has avanzado en el alma. Por eso nosotros tenemos que entender que todo lo que fue depositado en una nueva persona llamada la nueva creación, el hombre interior, el nuevo ser. Y este nuevo ser, oído a esto, es perfecto y no peca. ¿Por qué? Porque en él no está la capacidad para hacerlo. De hecho, ya fue recreado en Cristo. Por eso la potencia, el poder de estar en Cristo, no de ser cristiano, estar en Cristo. Ojo a esto, porque hay muchas personas que dicen: es que yo soy salvo porque yo soy cristiano. Y esto es un gran error. ¿Por qué? Porque si miramos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que Cristo ni siquiera vino a traer el cristianismo. Usted nunca va a ver en los 4 evangelios que Jesús dijera: bueno, señores, a partir de este tiempo se inaugura el cristianismo. No,
Lo que él dijo es: yo he venido para llevarlos a quién, al Padre. Y he venido para revelarles a quién, al Padre. Por eso él dice: el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. El que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Eso sí lo dijo el Señor. Él está hablando es de una experiencia con Cristo, una experiencia con Él. Y eso es precisamente lo que los judíos nunca pudieron entender, porque ellos no lo veían a Él. Ellos no veían a Cristo, ellos veían era el hombre, a Jesús de Nazaret. Y por eso aquí ocurre ahora algo muy delicado. Y es que nosotros, desafortunadamente, nos hemos acostumbrado a juntarnos, a ligarnos, y hemos hecho alianza con el alma y con nuestro cuerpo. Y no hemos desarrollado la sensibilidad de la nueva creación. Hay que ser muy sinceros en esto. Y es que nosotros hemos sido insensibles, indiferentes y totalmente desconectados con el nuevo ser, con el hombre interior, con el hombre espiritual. Y es precisamente allí, en el hombre interior, en la nueva creación, donde está depositada esta nueva ley de vida, esta ley que genera ¿qué? Impulsos genéticos. Ahora, genéticamente hablando, en tu alma y en tu cuerpo hay naturaleza humana, claro que sí. Pero genéticamente, ¿quiénes somos nosotros en el alma y en el cuerpo? ¿Y cuál es la información genética o la información hereditaria que nosotros tenemos? Exactamente, humanamente, la información de nuestros padres terrenales. Ahora, pasemos esto al espíritu. Y en el espíritu humano, ahora, en la nueva creación, en ese ser recreado en Cristo, ¿cuál será la información genética y hereditaria que tenemos los nacidos de nuevo? La del papá. Pero no del papá terrenal, sino la del Padre eterno, la del Padre celestial. Qué hermoso es esto, ¿verdad que sí? Ahora, el detalle es que acá en el mundo occidental hemos sido preparados y hemos sido entrenados ¿a qué? A estar mucho más conscientes del hombre alma y del hombre cuerpo y no del hombre espíritu. Fíjese bien, porque aquí es donde tendemos siempre a confundirnos. Porque te pregunto, ¿qué porcentaje de usted es espíritu? ¿Qué porcentaje de usted es alma y qué porcentaje de usted es cuerpo? ¿Me lo puedes decir? Si no puedes, yo te lo voy a decir, yo te voy a ayudar. Escucha muy bien, amado. Somos 100% espíritu, 100% alma y 100% cuerpo. Observa esto con mucho cuidado, porque usted, aunque está en Cristo, su cuerpo físico no ha dejado de ser 100% cuerpo. En otras palabras, cuando usted llegó a Cristo, cuando le abrió su corazón a Cristo y fue una nueva criatura, automáticamente no se le fue desapareciendo un brazo, ¿verdad que no? Ni se le desapareció una oreja, no. Usted siguió siendo 100% cuerpo físico. O quizás mañana usted amanece diciendo, soy puro espíritu. No. Y pasado mañana dice, dejo de tener sentimientos a partir de hoy en mi alma. De ninguna manera. Usted sigue teniendo sentimientos. Usted sigue teniendo intelecto. O sea, el alma está presente al 100%. Asimismo, el espíritu humano también está presente al 100% en el ser. ¿Sabes cuál es el problema, mi amado? Es que hemos sido entrenados y preparados durante toda nuestra vida en el cosmos. ¿Y qué es el cosmos? Pues bendecido, el cosmos es el mundo. Es el sistema que todo lo controla. Es el sistema que está pendiente a todo lo que tú haces para mantener un dominio sobre tu vida. Y ten en cuenta que todo lo que el mundo privilegia es mucho más físico, mucho más externo que a lo interno. Él le da privilegio a lo físico. Él le da privilegio a lo externo. Pero a lo interno lo deja ahí a un lado, congelado. Su tendencia es siempre hacia todo lo que se ve.
a todo lo sensorial, a lo externo, pero nunca a lo interno. A eso nos referimos. Ahora, ¿qué culturas o qué tipo de personas privilegian, benefician y facultan al espíritu? ¿Me puedes responder eso? Porque si hay culturas que lo están haciendo, ahí están los asiáticos, los africanos, los orientales, aún las antiguas culturas latinoamericanas. El detalle está es que ellos buscan en el mundo espiritual, pero por fuera de Cristo. Y no nos vamos muy lejos, los indios americanos. Ellos tienen una vida sumamente espiritual, pero también fuera de Cristo. Y eso sí que marca la diferencia. Por eso el estar en Cristo marca la diferencia en tu vida. ¿Sabes la razón por la cual hoy en día vemos tanta idolatría, tanto paganismo, tantas manifestaciones demoníacas a través de toda la historia del ser humano? Tantos dioses hombres que ahora han aparecido. ¿Sabes por qué? Por causa de esto, mi hermano. Por causa de la cultura. Porque hemos dejado a un lado y hemos sido insensibles al ser espiritual, al hombre espíritu, la nueva creación. Y nos vamos más por lo que vemos. Y estamos más sometidos a lo externo y no a lo interno. Por ejemplo, hay una secta, los Creciendo en Gracia, con su Dios hombre José Luis de Jesús Miranda. Este hombre decía ser Jesucristo hombre y ya murió. Cuando inició dijo que era el apóstol Pablo, la reencarnación. Ahora dice que es Jesucristo hombre y ya murió de una cirrosis hepática. ¿Se da cuenta? Pero volvamos de nuevo a la ley de vida Zoe, a lo que nos importa en esta mañana. Esa ley que ya está codificada, habilitada, preparada y sistematizada en cada uno de quién, de los que hemos nacido de nuevo, en cada uno de nosotros. ¿Sabes qué? Que esta ley de vida Zoe es el estándar de vida más alto que alguien puede tener. Un nivel de vida superior. Me atrevería a decir, y perdóname, pero es un estándar que solo lo puedes observar en la realeza. Y la Biblia dice en Apocalipsis 1:6 que somos reyes y sacerdotes, y en los reyes hay que realeza. Entonces te tengo noticias. Esta vida, la vida Zoe, es el estándar de vida más alta que tú como realeza te mereces. No hay otro más alto nivel de vida en esta tierra. Y para tu información, este tipo de vida no la pueden dar los demonios. Pero tenga en cuenta algo bien importante. Y es que las culturas que tienen una trascendencia o que tienen una influencia demoníaca se mueven más en un nivel espiritual. ¿Con qué? Con un fin. Y ese fin es el de imitar lo que Dios hace, pero en realidad lo que están buscando, ¿sabes qué? Gobierno, dominio, poder. Por eso es que ellos usan mucho la hechicería, la brujería, la adivinación, la clarividencia, la magia negra y todo lo que es oculto. Eso es lo que se busca en el mundo espiritual, o lo que ellos buscan en el mundo espiritual. Pregunto, ¿y en el mundo espiritual de Dios no habrá gobierno, no habrá poder, no habrá manifestación de fuerza, de dominio? Claro que sí. Entonces te digo, todo este tipo de brujos, hechiceros, clarividentes, adivinadores, están metidos ¿dónde? En el equipo perdedor. Y es que el equipo perdedor es un equipo que ya se ha desvalorizado, porque es un equipo vencido. Pero lo que realmente están buscando es lo mismo que Cristo le está ofreciendo a la iglesia. Gobierno, control, poder, dominio. Por eso el nuevo pacto es muy difícil que muchos de nosotros lo entendamos si no hay en nosotros entendimiento de reino. Esto se tiene que integrar, si no, no va a servir. ¿Por qué? Porque gobierno, poder, dominio y autoridad estaban ofrecidos por Dios desde Adán allá en el Génesis.
Vamos a verlo. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sométanla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven y se arrastran sobre la tierra. ¿Se da cuenta? Y los bendijo. Con estas palabras les estaba diciendo: sean fructíferos. Les dijo: van a tener que fructificar, van a tener que crecer, van a tener que conquistar, para que llegues a poder gobernar, para que llegues a generar tendencias y para que puedas llegar a generar dominio. Entonces te pregunto, ¿poder, dominio y gobierno lo inventó el diablo? No. Lo único que él hace es tratar de imitarlo, porque es un copión de lo que ya Dios estableció. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque esto es un eslabonamiento, un enlace, un nexo en orden de los verbos. Hay 4 verbos aquí en Génesis 1:28. Aquí hay un orden, porque no fue que Dios dijo lo primero que se le ocurrió. Todo lo hizo en orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Primero les dijo: sean fructíferos. Primer verbo, fructificar. En otras palabras, les dijo: sean productivos, engendren, produzcan, elaboren, realicen, fabriquen, originen, causen, expresen y manifiesten el reino. Luego les dice: multiplíquense, o sea, crezcan y comiencen a expandirse. Primer verbo, fructificar. Segundo verbo, multiplicar. Y el tercer verbo, llenar. Y luego llenen la tierra y sométanla, domínenla, conquístenla y contrólenla. Someter, dominar, conquistar y controlar. Y el último, señoreen de ella, señorear. Sean señores, sujétanla, domínala, conquístala, contrólala. Porque lo que va a venir después de esto, de esta secuencia, de este proceso, no es más que una manifestación de ¿qué? De gobierno, de poder y de dominio. Por eso te digo, mi amado, si tú no eres productivo, ¿cómo quieres gobernar? Nota que es el primer verbo, el cual va concatenado, va eslabonado, va unido. Y esta instrucción, lo que le estaba diciendo al hombre, es: vas a tener que entrar en un proceso, quieras o no. No me pidas suceso, le dijo al hombre. Esto es un proceso. Es algo progresivo. Primero fructifica, produce frutos. Luego crece, expándete. ¿Se da cuenta? Expresar. Tienes que conquistar, somete la tierra, llénala, expándete. Y ahora sí, sé señor de ella, para que adquieras gobierno. ¿Te das cuenta, mi amado? Tienes que ser productivo, esa es la instrucción. Tienes que entrar en un proceso donde si tú eres productivo y luego creces y después de ese crecimiento conquistas, como ya tú tienes el cómo hacerlo, el cómo multiplicarlo y cómo conquistarlo, ahora ya puedes comenzar a gobernarlo. En otras palabras, producir, crecer, multiplicar y conquistar son la clave y el orden divino para gobernar ¿dónde? En esta tierra. Y el hombre espíritu, en el hombre recreado ya están las capacidades, las habilidades codificadas para que todo lo que tú ni te imaginas ocurra en tu vida. Ya está el chip, ya está allí codificado. Ya tienes todas las capacidades y todas las habilidades que la vida Zoé de Dios ha provisto para ti, para que lo inimaginable ocurra en tu vida. Pero sabes tú que a través del orden divino hay en nosotros, ya codificadas en nuestra genética, capacidades creativas. En nuestra genética divina hay capacidades reproductivas, capacidades de conquista o expansión, capacidades de triunfo, de poder, y aún más hay codificadas capacidades de gobierno,
y de tendencias, capacidades de cambio. Mira, mi amado, en el mundo hay muchos países con gentes, con personas altamente espirituales. Y te pongo un país de ejemplo, Japón. Los japoneses son personas que tienen una alta convicción de la espiritualidad. Ellos son productivos, ellos son ordenados y son disciplinados. Y por esto se han convertido en potencia mundial. Y aunque es un país que no tienen a Cristo en un 90%, tienen gobierno sobre su alma y tienen gobierno sobre su cuerpo físico. Y son disciplinados en esto. Por ejemplo, vamos a lo contrario, México. Si usted va al internet se va a dar cuenta que México es un país donde son campeones a nivel de obesidad infantil. Y se ha comprobado que ya le ganan a Estados Unidos en esto. Pero si vamos a Japón, encontramos que los índices de obesidad están en un 5%, mientras que en México está en un 70%. Extraordinario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este país, es una cultura de comida altamente sana, mientras que en México hay mucha comida chatarra. ¿Cuál es el detalle, mi amado? El detalle es muy sencillo. En ese hombre espíritu tuyo está codificado algo que se llama la ley de vida Zoé. Y esta ley de vida, quieras o no, te va a llevar al nivel más alto de vida de un ser humano, una vida superior. Pero para esto tenemos que estar alineados a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. El problema aquí es que todo esto tiene que ver en qué cultura naciste, en qué cultura nace esa persona, y ver de acuerdo a esa cultura, esta ley de vida, si puede o no puede salir rápidamente o se puede estancar. Yo te pregunto, ¿será que la cultura colombiana es una cultura altamente espiritual? ¿Será? Entonces esta ley de vida, en donde quedó instalada allí en el espíritu, ya lo hemos explicado de otra manera, quedó instalada en el hombre espíritu, llamado la nueva creación. Esta ley es la ley que nos va a impulsar al mayor nivel de vida que un ser humano pueda tener en esta tierra. ¿Por qué? Porque ahora, además de la ley de vida que le impulsa y lo lleva a tener un más alto nivel de vida, ahora tiene también, es portador de la mente de Cristo. Tiene su naturaleza, su sustancia y su genética. ¿Qué más quieren, mis amados? ¿Qué más quieren? Y si ese ser espiritual va creciendo, entonces por consiguiente el alma debe ir menguando, porque la ley de vida Zoé lo impulsa al mismo nivel de vida del Cristo resucitado. Eso es lo grandioso de la ley de vida, porque nos impulsa a que nosotros seamos formados para llegar al mismo nivel de vida del Cristo resucitado. Por eso cuando Cristo se imparte en el hombre espíritu, en la nueva creación, en esta persona, automáticamente al formarse Cristo en su interior, todas estas capacidades ya van a ser parte de esta persona. ¿Cuáles son? Son 7. Si puedes, anótalas, mis amados. Anótalas. Número 1, excelencia. Número 2, integridad. Número 3, honestidad. Número 4, orden. Número 5, gobierno. Número 6, disciplina. Y número 7, prosperidad. Todo esto hace parte de la herencia que el Cristo impartido trajo a nuestro espíritu humano regenerado a través de la ley de vida Zoé. Mira, mi amado, al hombre natural, en su espíritu humano, al nacer, le fue dada ya todas estas codificaciones, todas estas capacidades, todas estas habilidades de la ley de vida, que son las que nos impulsan a todas estas capacidades. Lo que pasa es que estas codificaciones, que son las que nos impulsan a estas 7 capacidades descritas anteriormente, están en muchos de nosotros congeladas y permanecen así congeladas. ¿Dónde?
cohibidas, ¿dónde? En el espíritu humano. ¿Por causa qué? De la naturaleza pecaminosa, por causa de esa naturaleza asesina. Por eso hoy en día hay muchas personas mediocres en vez de excelentes, corruptos en vez de íntegros, indignos en vez de honestos, desordenados en vez de ordenados, indisciplinados en vez de disciplinados y en ruina financiera en vez de prosperidad. ¿Por qué? Porque en ellos todas estas capacidades, todas estas habilidades y todas estas codificaciones y sistematizaciones son nulas. Es como si no existieran, pero están allí, pero están cohibidas. Por eso es que muchas personas hoy en día recurren a lo torcido para conseguir a como dé lugar fortuna y dinero, y son deshonestos, engañando a quien se le atraviesa en el camino, haciendo lo que se les ocurra con tal de ¿qué? De lograr su desmedida ambición al dinero y a la fama. Porque como dijimos anteriormente, ellos no tienen su identidad de lo que ellos son, sino de lo que ellos tienen y de lo que ellos poseen. ¿Se da cuenta? Y esto se debe a ¿qué? A que la cultura del mundo, del cosmos, nos mide a cada uno de nosotros por lo que tenemos o por lo que poseemos, y no por lo que tú y yo somos. Y estamos tan enfocados en el tener y en el poseer, y no en lo que verdaderamente vale, que es el ser, mi amado. Esa es la gran diferencia. Y este tipo de personas todo el tiempo siempre andan buscando algo. Este tipo de personas nunca están contentos con lo que poseen, con lo que tienen. Ahora, si nos vamos al otro extremo, pregúntele a cualquier persona en el mundo, sea japonés, francés, italiano, colombiano, norteamericano, hondureño, cubano, no sé, mexicano. Pregúntele si quieres estar bien financieramente. Hazle esa pregunta. ¿Tú quieres estar bien emocional y físicamente? ¿Quieres ser productivo? ¿Quieres dejarle herencia a tus hijos? Y yo te aseguro que el 100% va a decir que sí. Y esto se da, ¿sabes por qué? Porque en el hombre interior quedó codificado todas estas estructuras genéticas que los impulsa a todos estos bienes, a todos estos bienestares. Ahora, si en Cristo, o Cristo ya nos trae todas estas capacidades en la vida, eso es excelencia, integridad, honestidad, orden, gobierno, disciplina y prosperidad, yo me pregunto, ¿cuál será el carácter de este Cristo que vive en mí? ¿Quieres que te lo diga? Mi Dios es un Dios amoroso, bondadoso, generoso, misericordioso, poderoso, fiel e infalible. 7 capacidades y 7 carácter de Dios en nosotros. Todo esto lo hemos recibido. Hemos recibido el amor de Dios, la bondad de Dios, la generosidad de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios, la fidelidad de Dios y la infalibilidad de Dios. Mi amado, yo te aseguro una cosa, que con este Cristo viviendo en cada uno de nosotros, yo creo que nunca vamos a querer despegarnos de Él. ¿Por qué? Porque sabemos que en Él estamos completos, de acuerdo a Colosenses. No nos falta nada. Por eso, cuántas veces por falta de discernimiento, de aprender a distinguir, no nos ha ido bien en esta vida en algo que hemos emprendido. Pues bien, te tengo noticias, y noticias buenas. La ley del Espíritu de vida en Cristo tiene un componente que nos habilita, nos prepara y nos capacita para que tú y yo podamos alinearnos a Cristo. Porque si tú quieres que todas estas capacidades que te nombré anteriormente y que el carácter de Dios en ti produzca todo esto de amor, bondad, generosidad, misericordia, poder, fidelidad y ser infalible, tú tienes que alinearte a Cristo, a su palabra y a su voluntad. Y es allí donde, a través de esos impulsos genéticos, el discernimiento divino nos dice qué es lo que vamos a hacer la próxima vez que emprendamos algo. Algún negocio, algún empleo, algo que tú quieras emprender, y te aseguro que no te irá mal,
¿Por qué? Porque la manifestación de la persona de Cristo te hace más que vencedor en todo lo que tú inicies, en todo lo que tú emprendas. Por eso la voluntad de Dios es que mantengamos el orden. La voluntad de Dios es que en esta nueva creación de estos tres seres que están en nuestro interior, 100% en el espíritu, sea el que domine y que gobierne el alma y por consiguiente el cuerpo. ¿Se da cuenta? Estoy hablando del hombre interior, del hombre recreado, de ese hombre que tiene toda la genética y todos los impulsos por la ley del espíritu de vida en Cristo, que es una genética que nos impulsa y nos lleva a hacer lo mismo que Cristo haría. Por eso, antes de tomar una decisión, ¿por qué no te preguntas primero, ¿será que Cristo haría lo que yo pienso hacer? Pero cuando la ley del espíritu de vida ha sido activada en ti y en obediencia tú caminas recto y alineado a la palabra y a la voluntad de Dios y alineado a Cristo, yo te aseguro que la misma cosa que Cristo haría, esa es la que tú vas a hacer. Y esto es debidamente a lo que te dije anteriormente, que la ley de vida tiene un componente extraordinario que nos habilita ¿para qué? Para alinearnos a Cristo. Por eso todos los que no queremos alinearnos es sencillamente porque somos desobedientes. Y somos desobedientes porque nos hemos convertido en personas mañosas. Y esto es debido a que todavía en nosotros no han sido purificadas algo que yo le llamo las intenciones de nuestro corazón. No hemos sido purificados en esto. Y muchas veces estamos haciendo es lo incorrecto. Y te atreves a decir que todo lo que haces lo haces para la gloria del Señor, pero tú sabes en tu interior que lo que estás haciendo es incorrecto. Pero déjame decirte algo, tú puedes engañar al que tú quieras, a quien a ti se te antoje, pero a Dios no lo puedes engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Y te dice, por sus frutos los conoceréis. Pero lo glorioso del nuevo pacto, mi amado, y lo glorioso de esta nueva ley de vida en Cristo, es que esta ley ya tiene las condiciones genéticas y la habilidad para que andemos en sus diseños. No es que yo por tanto que lo intento, trato de andar en el diseño, pero me tuerzo. No. Ya tú tienes la capacidad, la habilidad instalada, codificada por esa ley de vida para que andes en sus diseños. Veamos un ejemplo. Hoy en día la humanidad está cojeando ¿en qué? Yo me atrevería a decir, número uno, la corrupción. Este estilo de vida se ha convertido en una cultura, en un culto. Es una cultura que se volvió, diría yo, la moda del mundo, y la tapamos cuando decimos lo que está de moda no incomoda. Tanto así que ha llegado a tomarse la mayoría de los gobernantes de los países. Por eso es que oímos a personas decir, mi gobierno es corrupto. Bueno, no todos, pero la mayoría son corruptos. Número 2, la mentira. Y ya mentir se ha vuelto tan normal que cuando queremos tapar la mentira, siempre nos escudamos en decir, es que yo dije una mentira piadosa. Y creemos que por argumentar esto ya no tenemos culpa, ya no tenemos sentimiento de culpa. Y se me tiene que aceptar porque fue una mentira piadosa. ¡Qué error tan garrafal! Pues déjame decirte algo, mi amado. Por una mentira piadosa nos podemos ir a un lugar que mejor ni te cuento. Imagínate, amado, si la Biblia dice que por una palabra ociosa darás cuenta a Dios en el día de juicio. ¿Cuánto más por una mentira piadosa? Póngale el calificativo que le quieras poner. Piadosa o no piadosa, le vas a tener que dar cuenta a Dios en el día de juicio. Pero para los nacidos de nuevo, para los regenerados, recreados en sus espíritus humanos y recreados en Cristo, la ley de vida, Zoé en Cristo, en ellos tiene la habilidad y la capacidad para que no mientas. Es más, se te borra del chip la mentira. Por eso es que cuando alguien que era mentiroso sistemáticamente,
Pero él viene a Cristo, su nuevo hombre espíritu, ya no puede mentir, por mucho que quiera, ya no puede mentir porque ya no tiene esa habilidad, ya no tiene esa capacidad, esa codificación ya no está en él. Por eso es que digo que el espíritu es perfecto. Y si el hombre nuevo recreado en Cristo ya no puede mentir, entonces ¿a quién le quedó esta herencia? Las ganas de mentir, ¿a quién? Al alma. Pero ¿cuál es la razón por la cual el alma ahora miente? Porque el alma quiere mantener contento al cuerpo. Y es entonces cuando comienza en la persona la dictadura del cuerpo físico. Antes de la caída existía el gobierno del espíritu humano. ¿El gobierno sobre qué? Sobre el alma y sobre el cuerpo. Pero después de la caída el alma se va acoplando a lo que el cuerpo le pide. Ahora, ¿cuál cree usted, mi amado, que son las demandas del cuerpo a nivel de la carne? Correcto, todo lo sensorial, los placeres, los vicios, las fiestas, las comidas, las bebidas. Por ejemplo, de estas 5 demandas del cuerpo, hablemos o centrémonos en la comida. La comida es una necesidad, claro que sí. Porque si no comemos nos vamos a morir, nos vamos a enfermar. Pero es muy diferente comer para vivir que vivir para comer. Te lo explico mejor. Cuando alguien come para vivir tiene gobierno. Pero cuando alguien vive para comer ya perdió ese gobierno. Y aquí quien termina ganando ahora es el cuerpo, porque tú vives para comer todo el tiempo. Por eso ese nivel de obesidad tan grande en los Estados Unidos y en México. Otro gran ejemplo, mi amado, la vida sexual. La vida sexual es algo que Dios puso en el hombre y también lo puso en la mujer para disfrute y para deleite. Pero solo esto, Dios lo limitó ¿a dónde? Al matrimonio. Por eso cuando alguien tiene una vida sexual dentro del matrimonio, Dios lo bendice, porque está dentro del diseño divino. Pero si tienes vida sexual por fuera del matrimonio, tú mismo te estás maldiciendo. Así que la decisión es nuestra. Cuidado, mi hermano, con querer experimentar una canita al aire. Las Sagradas Escrituras dicen en Deuteronomio 30:19, y aquí está hablando aquel que en Números 23:19 dijo: yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Lo que yo digo lo hago y lo que yo hablo se realiza. Mira lo que dice Deuteronomio 30:19: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Aquí lo poderoso es que Dios mismo nos da el mandamiento, nos da el mandato, pero también nos dice cuál es la respuesta correcta. Porque Él dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Así que si escoges una canita al aire, ya sabes cuáles van a ser las consecuencias en tu vida. Van a ser nefastas. ¿Por qué? Porque cuando tú rompes todo lo que ya Dios ha establecido con respecto a la sexualidad y haces lo que tú quieres, lo que se te viene en gana, en tu vida quien está gobernando es el cuerpo y no el espíritu. Así que mucho cuidado con esto. Por eso las Escrituras dicen que antes de estar en Cristo éramos esclavos del pecado. Entremos ahora dentro de ese mismo contexto al tema de las finanzas. Le pregunto, ¿a quién le gustaría tener siempre una economía totalmente sana? A todos, ¿verdad que sí? Ok, te pregunto, si antes de venir a Cristo, si antes de ser regenerado, si antes de ser una nueva creación, una nueva recreado en Cristo, si antes de venir alguien te dice que tú vas a vivir ahora y de ahora en adelante con el 90% de lo que tú ganes, de ahora en adelante, ¿qué le dirías tú? Tú estás loco, muchacho, ¿qué te pasa? Y si alguien te quiere quitar el 10% de lo que ganas, ¿qué dirías? Brincarías y dirías de todo. Pero ahora que estamos en Cristo, mira la importancia de la ley de vida Zoé. A ninguno de nosotros nos duele diezmar. Estoy hablando de los que han sido regenerados completamente.
¿Por qué? Porque en nuestro espíritu humano ya hay una predisposición que antes en nuestro estado anterior no existía. Ya hay una capacitación, ya hay una habilidad para hacerlo. Por eso ahora tampoco el hombre espíritu ya no se deleita en las mentiras. El hombre espíritu, para él ya no existen esas mentiras piadosas. Este tipo de mentiras piadosas y no piadosas ya salieron de circulación en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque antes de Cristo no había nada que te activara este tipo de vida íntegra, este tipo de vida alineada a la vida de Dios. No había nada que te lo activara. De allí la importancia de haber recibido esa ley de vida Zoé en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ella, al activarse en nuestra vida, nos impulsa a vivir como ¿quién? A vivir como Cristo. Pero qué triste, mi amado, es ver un mundo que a través de su cultura, ya sea colombiana, venezolana, mexicana, cubana, nos enseña a decir que aquel que no se tranza nunca avanza. Esa cultura nos enseña a caminar torcidos en contra de la voluntad de Dios, totalmente deformados, totalmente desalineados a la palabra y a la voluntad de Dios. ¿Es así o no? Por eso lo peor que tú y yo podemos hacer es mezcla de culturas. Y oído a esto, lo peor que un predicador de la palabra de Dios o un pastor puede hacer es una mezcla de pactos. Tú no puedes mezclar el antiguo pacto con el nuevo pacto. Asimismo, lo peor que un creyente puede hacer es mezcla de culturas. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos estamos siendo híbridos, estamos siendo heterogéneos, mixtos y cruzados, se nos cruzan los cables. Ya verán, mis amados, a dónde el Padre Eterno nos quiere llevar en este día. Porque en un nacido de nuevo, portador de una vida increada, lo que se debe manifestar es la cultura del reino, no la cultura del cosmos, la cultura del mundo. Quizás para ti esto es un término nuevo, ¿verdad que sí? Y es por eso que hoy vamos a ser entrenados profundamente en esto a través de las realidades del nuevo pacto. Yo te pregunto, esta nueva cultura del reino que debe ser manifestada y expresada en tu vida, ¿debe ser aprendida? ¿Será que debemos aprenderla? La respuesta es sencilla. Aunque es un proceso, no necesita ser aprendida. ¿Quieres saber qué es lo que ya ha sido habilitado, adaptado y preparado en la cultura del reino para nuestras vidas? Prepárate, porque es bien poderoso: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y yo le agregaría felicidad y alegría. ¿Qué más queremos, mis amados? En cambio, lo que te ofrece la cultura del mundo nos capacita, nos habilita y nos impronta todo lo que te voy a nombrar a continuación: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y yo le agregaría odio, rencor, avaricia y maldad. En la cultura del mundo, y no solamente en la de mi país, Colombia, porque soy colombiano, sino a nivel mundial, se nos enseñó a ser egoístas. La cultura del mundo nos enseñó a pasar por encima de la cabeza de cualquiera, de quien sea, con tal de conseguir lo que yo quiero, no importando si dañamos o perjudicamos a esa persona. Se nos enseñó la avaricia. Cada día queremos más y más, y entre más tenemos, más queremos. Y ese afán de poder, ese afán de dominio nos afectó tanto que nos separamos de la cultura de aquel que lo llena todo en todo. Por eso Hebreos 8:10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué dice el Señor que pondrá? Sus leyes. Y déjame decirte que esto no es un código religioso, ni nada por el estilo, nada que se le parezca. La palabra ley aquí se relaciona con gobierno, se relaciona con un reino. Entonces nos está diciendo: pondré mi reino y mi gobierno en tu mente, y lo escribiré en tu corazón. Mira, mi amado, si nosotros al venir a Cristo hubiéramos venido sin la contaminación que la cultura de nuestro país nos improntó, yo te aseguro que automáticamente se nos hubiera manifestado esta cultura del reino de la cual hoy te estoy hablando.
Porque de acuerdo a Hebreos capítulo 8, verso 10, Él ya la escribió. Todo esto lo escribió en nuestros corazones. Por eso hoy en día, después de abrir nuestro corazón a Cristo y de ser hechos nueva creación, esa cultura se tiene que ir aprendiendo, se tiene que ir exponiendo, esta nueva cultura. ¿Para qué? Para que podamos quitar las improntas de la vieja cultura que tu país te dejó como herencia. En otras palabras, necesitamos es desaprender lo mal aprendido de esa cultura vieja, arrugada y corrupta de la cual venimos, que lo único que nos ocasiona fue problemas y nos ocasionó problemas en nuestra vida. Y esto es un tema bien apasionante. ¿Por qué te lo digo, mi amado? Porque cada cultura fue influenciada por demonios, y ahora sí me voy a meter en terreno apache. Y muchos me van a tirar flechas, porque no solo es oír la palabra y ya lo estamos criticando sin escuchar antes lo que la revelación de la palabra tiene para nosotros. Ahora, ¿por qué digo que toda cultura fue influenciada por demonios? Sencillamente porque toda cultura, antes de ser una cultura, fue un culto. Por eso usted necesariamente no necesita pelear con un demonio. ¿Por qué? Porque el demonio ya hizo lo que tenía que hacer y lo hizo en la cultura y en cada cultura de cada nación. Por eso déjame decirte nuevamente que cada cultura practica un culto. Porque antes de ser una cultura fue un culto. Por eso me atrevería a decir que todas las culturas del mundo tuvieron un maestro espiritual. Que si observamos, la mayoría de las cosas que antes describimos fueron improntadas en nosotros. Eso de adulterio, fornicación, laxivia, inmundicia. Todas esas obras de la carne fueron improntadas en nosotros por la cultura. Así que no cabe la menor duda que este maestro tuvo que ser un demonio. Por eso Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra, de tu casa y de tu parentela. ¿Sabes por qué? Porque el papá de Abraham pertenecía a una cultura de brujería. Por eso lo sacó de allí. Ahora le dijo: ahora te voy a meter en el mundo del espíritu, pero ahora vas a estar conmigo. No con la cultura de brujería a la cual perteneció tu padre. ¿Por qué cree usted que hay tantos dioses que evocan al pecado, que te incitan y te llaman al pecado? En las culturas europeas hay un dios del vino, al cual le denominamos Baco, que incita ¿a qué? A la borrachera. ¿Te das cuenta? Llama al pecado, evoca el pecado. Hay un dios del erotismo, se llama Eros, que te incita al desenfreno sexual. Y no vamos muy lejos. En la cultura latinoamericana existía la diosa de la fertilidad, Afrodita. Existía el dios de la guerra, Marte, que te incitaba a matar. Por eso es que vemos que hay una gran influencia demoníaca en cada cultura del mundo. Ninguna cultura se ha escapado de todas estas influencias demoníacas, ninguna. Todas están cortadas por la misma tijera. Y eso es precisamente lo que Satanás quiere, que seamos ignorantes de todas estas cosas que él, a través de sus demonios, ya dejó improntada en cada cultura. Y esto no es un trabajo que él va a hacer, es algo que ya él hizo, mi amado. Ojo a esto que te voy a decir, porque me voy a meter de nuevo en terreno apache. Y de nuevo me vas a lanzar piedras y flechas si es preciso. La iglesia de Jesucristo en el día de hoy no tiene una lucha para poder ganarle al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ya está vencido. De hecho, la escritura dice que fue colocado debajo de los pies de ¿quién? De la iglesia. Pero aunque es un enemigo derrotado, él dejó ya regado a través de las culturas todo el veneno de la cultura de él. ¿Sabes cuál es esa cultura? La cultura del antirreino de Dios. Por eso, mientras tú y yo no lleguemos a odiar y no lleguemos a obedecer, a aborrecer totalmente esa cultura demoníaca llena de avaricia, de odio, de rencor, de vanagloria, de egoísmo, lo único que vamos a hacer es mezclarla. Por eso en Romanos 12:12 nos da la revelación para que no mezclemos la cultura demoníaca del antirreino de Dios con la cultura del reino de Dios. Romanos 12:2: no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y en la Nueva Versión Internacional, mira lo que dice: no se amolden, no tomen la forma del mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de ¿qué? De su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero hoy nosotros lo vamos a traducir de acuerdo a lo que hemos estado enseñando. Mira cómo queda este versículo, mi amado, de acuerdo a lo que hemos estado enseñando.
No se amolden, no tomen la forma y no se amolden con las culturas derivadas de las culturas demoníacas, de lo que el demonio dejó a través de diferentes culturas. No tomes esa forma, no te ajustes a ella, no te acomodes ni te adaptes a ella. Te lo voy a ampliar mucho más. No se amolden a las culturas de sus naciones. ¿Por qué? Porque ellas van mutando, ellas van cambiando. Pero al fin y al cabo siempre tienen el mismo trasfondo de alguien que se rebeló contra Dios y que metió su cultura ¿dónde? En las naciones. Por eso mientras vivamos en estas improntas del enemigo y no en los diseños divinos de Dios, mientras no vivamos en sus principios de liderazgo, en sus principios financieros, matrimoniales y laborales y en los códigos de funcionamiento del reino, usted va a seguir siendo un híbrido. No es más que una mezcla todo el tiempo. Y eso lo único que hace es que estanca el avance y el crecimiento del reino de Dios en usted, mi amado. Porque si nos amoldamos o nos adaptamos a ellas, a esas improntas, no vamos a ver esta gran realidad. La última parte de esta revelación, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, o la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, que este versículo nos dice. No vamos a poder comprobar, porque tú y yo debemos necesariamente vivir una cultura pura, una cultura limpia, una cultura sana, la cultura del reino de Dios. Hoy en día en las culturas del mundo hay muchas imitaciones, hay muchas copias y hay muchos piratas a los cuales se le denominan híbridos de culturas. Pero mi Dios, tu Dios quiere que tú y yo experimentemos la cultura de Él. Porque la cultura de Dios es como su voluntad, buena, agradable y perfecta. El problema es que para experimentarla, para poder expresarla en plenitud, no la podemos mezclar, porque seríamos un híbrido, una mezcla. Pero volvamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Y terminamos este primer capítulo del curso intensivo, las realidades del nuevo pacto. Romanos en su segunda parte dice, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Pero ¿por qué dice transformados? Porque trans significa pasar a algo de un lugar a otro, y formar es forma. Entonces la transformación se realiza por una o alguna razón, y es porque tú y yo al venir a Cristo estábamos totalmente deformados. Pero deformados ¿por quién? No teníamos forma. ¿Por qué? Por la cultura del mundo nos deformó. ¿Por qué? Porque cuando venimos a los diseños divinos es cuando nos damos cuenta que estamos deformados ante los ojos de Dios. Esa es la explicación de Romanos 12:2 bajo la revelación. Y termino con esto. Dios en Romanos 8:1 y 2 nos dice, te doy vida, pero al mismo tiempo te doy la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley de vida Zoé, la cual te permite, mira lo que Dios te está diciendo, te prepara, te habilita y te capacita para que andes en mis mandamientos, en mis principios, en mis preceptos y en mis códigos de funcionamiento del reino. Esta ley de vida te permite andar en los diseños divinos. Y te da la capacidad para que se te renueve el entendimiento. ¿Para qué? Para que se te quite lo deforme. Para que esta deformación vaya a una nueva forma. Eso es transformar. Y de nuevo me meto en terreno malo, terreno apache. ¿Por qué? Porque hay muchas congregaciones que todo el tiempo es emoción, emoción, avivamiento, avivamiento. Y eso no es malo. Lo malo es que nunca renuevan el entendimiento. Y este tipo de congregaciones pasan 40 y 50 años persiguiendo aún el avivamiento en vez de conectarse a una reforma, a un cambio, a renovar el entendimiento. Y aunque los avivamientos son buenos, aquí las dos cosas deben ser importantes. Y me atrevería a decir que con mayor eficacia y efectividad, la renovación de nuestro entendimiento. Porque lo que transforma, de acuerdo a Romanos 12:2, no es un avivamiento, sino la renovación de nuestro entendimiento.
Y te tengo noticias, en el nuevo pacto ya está el chip y el código para que tú y yo podamos andar en eso. Pero para eso Dios te dice hoy, muere. Sí, muérete. Para que lo que está allí empiece a operar. Porque solo así podrás disfrutar a plenitud de todas las cosas buenas que el Señor tiene para tu vida. Porque hoy en día estamos gozando de solo algunas cosas del Señor. Imagínate por un momento cuando ya no mezclemos las culturas. Imagínate cuando ya nos alineemos perfectamente a Él. Ya en nosotros hay esa capacidad para alinearnos. Entonces sí puedo alinearme. Y es allí donde ahora sí voy a comprobar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dios quiere darte lo que tú deseas. Pero siempre tiene que haber un orden donde Él tiene que ser lo principal. Y todo lo que hagas tiene que ser para su gloria y para su honra, donde no hay y donde haya siempre una motivación correcta. Si ya tienes algo y aún quiere que Dios siga manifestando en ti todas esas bendiciones que Él ya te dio, todo debe estar encajado dentro de un orden y debe estar encajado bajo la motivación correcta. Y en este caso debe ser para ayudar a otros. Mira lo que te voy a decir. Por eso un hombre sembrador es un hombre que siembra en otros, un hombre que ayuda a otros, un hombre que siembra en aquel del cual recibe la revelación de la palabra. Es un hombre que va a caminar en los diseños de Dios. Vamos a la palabra y nos vamos a dar cuenta. Gálatas 6, 6, 7. Gálatas capítulo 6, versículos del 6 al 7. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. De toda cosa buena al que lo entrena, al que lo prepara y al que lo capacita. No te engañes. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Por eso, mi hermano, no te dé miedo en sembrar en buen terreno, en buena tierra. No te dé miedo renovar ese entendimiento. Si Dios coloca en tu corazón que siembres en este ministerio de reino, que apenas hemos comenzado, hazlo sin titubear. Porque te aseguro que una vez que tú lo hagas, finanzas nuevas, proyectos nuevos, creaciones nuevas van a llegar a tu vida. El éxito y la abundancia de Dios serán el pan tuyo cada día. ¿Para qué? Para que sigas sembrando y sembrando en ministerios como este que te están entrenando, que te están capacitando, que te están preparando. Porque es Dios quien pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ya todo está codificado para que alcances el mayor nivel de vida, una vida de realeza. Yo quiero que finalicemos con una oración profunda en esta hora, donde tú le digas a Dios: Señor, aquí estoy yo. Vamos, mi amado, oremos. Dile: Señor, yo quiero que tú examines profundamente las intenciones de nuestro corazón. Vamos, oremos en este hermoso día, en esta hermosa mañana. Si quieres, te pones de rodillas. Si no quieres, igual. Pero abre tu corazón y dile: Señor, yo quiero que tú examines las intenciones de mi corazón. Porque yo quiero vivir de acuerdo a tus intenciones y no a las mías. Yo quiero vivir de acuerdo a lo que tú quieres. Yo quiero vivir de acuerdo a tus diseños y no a los míos. Yo quiero, papá, con todo mi corazón, que hasta mis intenciones sean todas gobernadas por ti. Dile: Dios, ya yo no quiero vivir en medio de dos culturas. Yo quiero moverme ahora en la cultura de vida, en la cultura del reino que tú ya has colocado en mi interior. Y si tú has venido a mi vida, Rey, es para que podamos cambiar la cultura en la que me estaba moviendo y no en la cultura del reino. Me movía en la cultura del mundo. Y quiero cambiar, Dios mío, dile. Quiero cambiar la cultura en la que estaba a la cultura del reino que tú me ofreces hoy. Vamos, dile a Dios desde lo más profundo de tu corazón.
Padre, gracias porque me diste una nueva naturaleza. Padre, gracias porque yo no opero en mis propias fuerzas, sino en las tuyas. Padre, gracias porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, papito, porque tú amas el bien de tus hijos y nunca el mal. Abre tu corazón y dile gracias porque tú amas la prosperidad y el progreso de nosotros, tus hijos. Gracias porque tú amas nuestra bendición y quieres darnos hasta los deseos más profundos de nuestro corazón. Te damos gracias profundamente por lo que hoy somos y ya no somos lo que fuimos, y porque hoy tenemos tu naturaleza. Te tenemos a ti, que eres nuestro más valioso tesoro, y no es solamente en sentido sentimental, sino que te tenemos a ti aquí en lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Dios. Gracias, Padre, te amamos. Gracias porque te tenemos como la fuerza de nuestra vida, porque tu vida nos hace vivir a nosotros. Te bendecimos, te adoramos y te damos gracias por tu fidelidad. Te damos toda la honra, la gloria, el poder y la alabanza, y te adoramos. Dile con todo tu corazón: Señor, yo te amo. Padre, yo te amo. Te amo mucho y quiero amarte más. Mucho más. Y quiero amarte por lo que tú eres. Y quiero conocerte más y más y crecer en el conocimiento tuyo, mi Dios. Gracias, mi Rey, por ese amor perfecto. Te bendecimos y te adoramos. Santo eres tú, oh Dios. Tú eres lo mejor que hay. No hay nadie como tú, oh Dios. Gracias, Señor, por lo que de la herencia ya se ha manifestado en nuestra vida, y gracias por lo que se ha de manifestar. Y gracias por todas las cosas que en esa herencia ya hemos experimentado. Gracias por la salvación. Gracias porque tú fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo no agradecerte por eso, Cristo bendito? Por eso te amamos y te bendecimos. Gracias, Rey, porque has cambiado nuestros destinos proféticos completamente y nos has librado de una cultura completamente asesina, y ahora vivimos en una cultura de vida, una cultura de reino, donde tu vida eterna es manifestada en nosotros. Te adoramos, oh Dios, y profetizamos que tu gobierno, tu majestad, tu autoridad y tu dominio se manifiesta a través nuestro. Y declaramos: estos días que llegan serán de avance para tu reino. Y te pedimos a que nos utilices para que Cristo sea glorificado y exaltado en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Bien, hasta este punto y hora estuvo con ustedes el hombre más bendecido del planeta, Marco Antonio Álvarez, quien te invita a que continuemos en este hermoso curso el día de mañana. Bye, bye.